Entonces, vamos a intentar explicaros lo que hemos hecho desde mediados de marzo por aquí, desde el Ayuntamiento de Bilbao, que bueno, un poquito complicado todo esto. Intentaré hacer contároslo en estos 4 aspectos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién y cómo? Bueno, ante todo, pues hombre, agradeceros, ¿no?, esta oportunidad de que podamos participar y que podamos contrastar, porque yo creo que de lo que se trata es de contrastar, sobre todo cuando hay que hacer las cosas tan deprisa, cuando ha habido que hacerlas tan deprisa y bueno, pues hasta cierto punto sin saber muy bien, bueno, una planificación entre comillas, ¿no? Yo no voy a decir todo lo que se ha hecho en Bilbao por tiempo, pero también porque se han hecho otras cosas que no han sido coordinadas desde el ayuntamiento. Entonces yo me quedaré con lo que ha sido coordinado desde el ayuntamiento. Y luego, por otro lado, pues uno se da cuenta a la hora de preparar a posteriori una cosa como esta, una presentación como esta, que yo os voy a contar hechos, pero también seguramente os voy a contar algo de reflexión, o sea, que son un poco hechos, pero pensados, ¿no?, a posteriori. Entonces, pues vamos a por ello. Toda esta película empezó, como sabéis todas y todos, con el decreto del estado de alarma el día 14 de marzo y con el otro decreto en el que además de que ya teníamos limitada la libertad de circulación, pues se nos explicaba que éramos servicios esenciales. Ciertamente, a los pocos días del decreto de alarma, empezamos a recibir recomendaciones, unos documentos que se denominaban recomendaciones, pues en el ámbito de la servicios sociales de atención primaria, respecto a cómo actuar respecto a asentamientos, respecto a servicios dirigidos a la dependencia, y también tuvimos una recomendación directa de atención a personas sin hogar. En esta recomendación, por no extendernos porque la tenemos ahí, pero sí que nos sirvió, se nos hablaba de tener en cuenta las consecuencias hacia las personas sin hogar que podía tener el hecho del confinamiento, el hecho de la limitación de la movilidad, ¿no? Y se nos hacían unas recomendaciones desde el punto de vista muy, muy concreto, muy práctico, tanto dirigidas a la continuidad de la atención como a las personas que seguían en calle, como al funcionamiento de los centros, ¿vale?, y al personal. Conclusión. Para empezar, lo teníamos claro. Nosotros lo que debíamos hacer era facilitar el cumplimiento del objeto del estado de alarma, que no era otro que la limitación de la libertad de circulación de las personas. Bien, para eso lo que creíamos que teníamos que hacer era disponer de una serie de recursos de emergencia que posibilitasen este confinamiento domiciliario, entre comillas. Y de esta forma, pues colaborar a lo que todo el resto de servicios y el confinamiento en sí estaba colaborando, ¿no?, que era al colapso del sistema sanitario. En principio, descartamos otro tipo de objetivos que son pues más propios de los servicios sociales y que están enfocados naturalmente pues a procesos de incorporación social, etc. Y también es verdad que al poco tiempo de comenzar, pues la pregunta que más sonaba entre los y las profesionales pues era ¿y después qué?, ¿verdad? Normal. En general, nuestras actuaciones fueron, o se podrían recoger así, muy, muy en general, muy en síntesis. En aquel momento 11 familias pasaron de hotel a viviendas. Se produjo una adaptación en el funcionamiento de 4 centros permanentes de alojamiento a 24 horas. Se adaptaron 4 comedores sociales y 2 centros de día. Se procedió a la apertura de 10 dispositivos nuevos de alojamiento de emergencia a 24 horas. Se abrió 2 recursos residenciales para personas contagiadas y se atendió a una serie de personas que optaron voluntariamente por no acceder a dispositivos. Y, por otro lado, también se mantuvo la sala abierta de consumo higiénico. Vale.
Por decir alguna cosa de estas actuaciones. Con las 11 familias que de repente pasan de hotel a familia, se equipó a toda velocidad con mobiliario básico, se dispuso, porque ya se ha dicho por parte de Marian, etcétera, y del IDE, pues cosas importantes que tenían que ver con el tema del mantenimiento de la educación, entonces conexiones a internet, wifi y desde nuestro punto de vista, fundamentalmente, la mediación y coordinación con centros educativos. Y todo esto envuelto o dentro de la tarea del apoyo socioeducativo en la convivencia. En los centros de alojamiento permanentes, en 4 centros, las líneas, lo que se hizo de manera inmediata fue, por un lado, trabajar en la disminución de plazas, por aquello del aforo. Necesariamente hubo que habilitar espacios nuevos, sobre todo terrazas exteriores, y se puso a 24 horas la estancia en los centros, que eran centros de noche principalmente, excepto uno, o, en algún caso, complementar la estancia nocturna con estancia en centro de día. Bien, asimismo se dispuso de servicios de comidas en todos ellos. Los comedores y centros de día que se mantuvieron, en 4 comedores hubo inmediatamente una adaptación de horarios y también un cambio de modalidad de la atención. La presencial se pasó por suministros de tupper y en algunos casos de bolsas de alimento para llevar. Y en los centros de atención nocturna, pues parecido. Concretamente, esto es un poco el planning, el resumen de lo que se puso en marcha. Se puso en marcha 476 plazas de nueva creación. En los dispositivos invernales, que en aquellos momentos todavía estaban abiertos, mantuvimos 60 plazas en 2 centros, como podéis ver, y en los alojamientos permanentes, contando la reducción de plazas que ya he comentado, pues mantuvimos 149. En total, se dispusieron para su utilización un número de 685 plazas. ¿Qué tiene de peculiar? Pues de peculiar tiene que los dispositivos, como ya han comentado en algún caso, se tuvieron que abrir inmediatamente y realmente en 5 días se pusieron en marcha. Entre el 14 y el 18 de marzo, excepto uno que abrió el 1 de abril. Bien, el tamaño fue bastante variado. El tamaño fue variado y dependió sencillamente de esa combinación entre la capacidad de las infraestructuras y las posibilidades de llevar a cabo una gestión, llamemos, sostenible. En casi todos la ocupación estuvo un poquito por debajo de las plazas que había, precisamente por el tema de la gestión sostenible. Hubo desayuno, comida y cena en todos los servicios. De hecho, se contrataron servicios nuevos, pues en torno a 450 comidas y 400 cenas diarias. En algunos centros ya se venían sirviendo con antelación. Una peculiaridad que hemos tenido ha sido que hubo que organizar y gestionar el Ramadán. En algunos centros, en 4, el Ramadán se celebró, fueron centros en los que todo el mundo hizo Ramadán. En 2 no hizo nadie y en otros, en la mayoría, en 10, pues fueron mixtos. Hubo gente que hizo y hubo gente que no hizo. Esta gestión, pues la verdad es que complicó un poquito más todo el funcionamiento. Ha habido también una cierta creación de empleo porque se han contratado a 170 personas y han colaborado de manera voluntaria en torno a 110, 115 personas. Como veis, hubo que dotar en los servicios que no existían, sobre todo en los nuevos, pues de lavadora, secadora y seguridad. ¿Qué posicionamiento? Os podéis imaginar que teníamos un susto en el cuerpo bastante importante. Pues en este contexto de susto, pensamos que el enfoque debía ser, o estábamos convencidos de que estaba claro que estábamos en una situación de emergencia y que había que actuar. Estábamos convencidos también de que los servicios sociales tienen su lugar en una situación de emergencias y nuestra experiencia
desde 1999 con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales así nos lo demostraba. Bueno, yo digo que he puesto ahí lo mejor es enemigo de lo posible y realmente fuimos a lo posible. ¿Qué respuesta podíamos dar? Según nuestra capacidad, en términos de actitud, aptitud y medios, claramente, y nuestra experiencia. Bueno, por otro lado, la inmediatez con la que teníamos que actuar nos obligaba claramente a prescindir de cuestiones más de fondo como esto nos corresponde o esto es competencia, pues no era momento de preguntarse ese tipo de cosas. Y por otro lado, en este momento ya estábamos convencidos de que el éxito, llamémoslo éxito, la eficacia, iba a depender en gran manera de la capacidad de cooperación que tuviésemos entre distintas áreas municipales, entre distintas instituciones y entre distintos agentes sociales. Y así empezamos a planificar entre comillas, pero bueno, planificar. Estábamos viviendo una situación compleja, inédita, ciertamente, y que apuntaba a duradera. O sea, aquello no iba a durar 3, 5 días, una semana. Entonces, éramos conscientes de que teníamos que acertar lo más posible en 3 aspectos. En el dónde, en las personas objetos de nuestra atención y en una serie de principios que sustentasen el cómo lo íbamos a hacer, ¿vale? Entonces, trabajamos mirando infraestructuras, pero fundamentalmente trabajamos en lo que teníamos que ser conscientes de que el grupo de personas iba a ser muy heterogéneo. Conocemos la situación, la problemática de las personas sin hogar y de esto tiramos, especialmente teniendo en cuenta que cuestiones como la perspectiva de género, las adicciones y la enfermedad mental iban a resultar fundamentales en esta atención, lo cual nos llevaba a pensar en respuestas, a prever respuestas diversas y convivencia sostenible, en todo caso. Teniendo en cuenta estos aspectos, también estábamos convencidos de que teníamos que tener presente respeto a la libertad y autodeterminación de las personas, porque ya nos lo aconsejaban en esos documentos que hemos nombrado antes, pero sabíamos perfectamente que el confinamiento de las personas sin hogar no tenía por qué ser necesariamente ni únicamente en dispositivos públicos y vigilados. Y por otro lado, lo que ya he dicho, la cooperación para la eficacia. En este sentido, el concurso imprescindible de otras áreas municipales, de otros agentes sociales, pues ya lo planteábamos como fundamental. Bien, y con estos principios, con estos convencimientos, pues nos pusimos manos a la obra. Manos a la obra en el sentido de identificar y adaptar infraestructuras disponibles que tenían que ser adecuadas, pero que tenían que ser también accesibles. Por otro lado, inmediatamente propusimos la gestión de estos dispositivos a entidades del tercer sector, obedeciendo un poco a criterios pues que tenían que ver con implementación de esas entidades en la zona, experiencia y capacidad de gestión. Analizamos la posibilidad de adaptación de los distintos servicios porque teníamos claro que teníamos que reducir plazas, que teníamos que ampliar espacios, etc. Y nos lanzamos en este manos a la obra inmediatamente a la posibilidad ya de contratación, a la exploración y a la contratación de servicios pues, que tenían que ver con este tipo de prestaciones, naturalmente. Alimentación, seguridad, higiene, etc. ¿no? Y sobre todo, nos preocupaba la convivencia. Por eso creíamos que necesitábamos algunos instrumentos, algunos medios, como protocolo de salud, protocolo de seguridad, de información y coordinación. Nos preocupaba mucho también la organización del funcionamiento diario de la convivencia en los dispositivos y ver cómo gestionábamos las necesidades y la atención personal. Bueno, también nos dimos cuenta prontito que había que gestionar las salidas, que era un tema complicado. Aspectos a destacar desde el funcionamiento de los dispositivos. Bueno, sobre un criterio base que tiene que ver con la flexibilidad y también, por qué no decirlo, con la imaginación en la gestión,
desarrollamos este tipo de cuestiones o atendimos a este tipo de cuestiones. Normativa y cartelería a la vista, que quedasen claros los horarios y la ocupación del tiempo, facilitar la participación en actividades, disponer siempre de algunas cosas que son sencillas, pero son muy eficaces, muy prácticas, como tener en todos los dispositivos un portátil, un cañón, para determinadas actividades, fomentar actividades deportivas y culturales en los dispositivos, porque había mucho tiempo, mucho, la colaboración en tareas de interés común, gestionar las salidas de una forma tranquila, serena y en algunos casos también muy creativa. Se creó un documento acreditativo para ello. Hubo que estar atentos a la gestión del consumo controlado de alcohol y de alguna otra sustancia. Se prepararon, en todo caso, zonas específicas que ayudaban a la organización interna, zonas de fumar, zonas de rezo, deporte, descanso, etcétera. Y, como he dicho antes, la peculiaridad de la celebración del Ramadán pues también nos complicó la gestión y hubo que tenerlo en cuenta. Y particularmente, en relación con el protocolo de salud que ahora comentaré, pues las zonas sucias, las llamadas zonas sucias. El protocolo de salud, como os imagináis, en este contexto fue fundamental. Este protocolo ha sido liderado por los profesionales del área municipal de salud y consumo y ha tenido como 3 líneas de trabajo. Por un lado, la atención sanitaria con motivo de COVID. Aquí se ha producido la colaboración de la DIA, realizando valoración sanitaria diaria de personas con síntomas y, si procedía traslado. Ha habido a disponibilidad un técnico sanitario y una enfermera 24 horas y una ambulancia con soporte básico. La segunda línea era la atención a personas con problemática de salud mental. Aquí hemos contado, en coordinación con la Red de Salud Mental de Vizcaya, hemos contado con la entidad Gizakia, disponiendo de 2 unidades móviles. Así, en resumen, pues se han atendido en torno a unas 197, 198 personas. Y otra línea que se ha llevado a cabo es la atención del resto de problemática sanitaria. Esto en coordinación con la atención primaria. Bien, aquí la colaboración ha sido concretamente con Médicos del Mundo y con Cruz Roja. También añadir, que no lo pone ahí, la atención, lo que ha realizado el programa de atención psiquiátrica a personas sin hogar, también en colaboración con la Red de Salud Mental de Vizcaya. Este es un programa que habitualmente funciona aquí en Bilbao y que en este caso siguió atendiendo a las 75, 80, 85 personas que habitualmente atiende, pero la demanda creció hasta tal punto que llegaron a realizar 250 intervenciones de psiquiatría y de enfermedad en salud mental. El protocolo de seguridad, que naturalmente fue liderado por el área municipal de seguridad ciudadana, la Policía Municipal, preveía 2 grandes aspectos, 2 grandes actuaciones. Una, la actuación con personas en situación de calle, y esto concretamente estaba orientado a que la gente, las personas fuesen a los centros y, en su caso, a la atención sanitaria, ¿vale? Y la segunda área en la que se trabajó en este protocolo fue cuando se necesitaba una actuación a requerimiento de los centros. En este caso, bueno, pues nos ayudaron a tipificar situaciones de riesgo en esos 3 niveles. Se estableció la operativa a seguir en cada momento en el caso de que hubiese que actuar y se describió, acordamos, la forma de actuar respecto a las salidas de los centros. Ya he dicho antes, pues con un documento justificante se resolvió bastante bien el asunto. El protocolo o las acciones de coordinación y de comunicación pues han resultado también en este momento de locura, de rapidez y de sin vivir, pues algunas actuaciones destacables, ¿no? Como por ejemplo, bueno, todo esto parte de que los responsables políticos y técnicos han participado en el Comité de Emergencia Municipal y a partir de ahí pues se establecían una serie de indicaciones básicas, ¿no? Para nosotros, el SMUS, hemos centralizado en el SMUS toda la gestión de plazas y todo el tratamiento de la información, los miles de listados, cambios de centros, bueno, entradas y salidas, que ha sido pues realmente una locura para este servicio. Cruz Roja
se ha encargado del montaje y de reparto de materiales, el montaje al comienzo y el reparto de materiales durante los 3 meses y medio. La DIA ha realizado todo el control de síntomas, asistencias en asentamientos. Los responsables de los centros hemos mantenido un mínimo de una reunión semanal y, por supuesto, un contacto permanente. En todos los centros hemos contado con telefonía móvil, con acceso a Internet y correo electrónico, y han funcionado pues, muy bien los grupos de WhatsApp porque resuelven los momentos y esto, pues siendo 24 horas, es muy práctico. Hemos tenido una coordinación bastante intensa con las comunidades religiosas, sobre todo para la preparación y la celebración del Ramadán, y hemos tenido como aspecto muy positivo una interlocución única 24 horas con la Policía Municipal. Respecto a la salida del confinamiento, pues no me repito porque la coordinación, tanto con el Departamento de Políticas Sociales como con el Departamento de Vivienda, ya se han comentado algunas cosas por parte del IDE y de Marian, y bueno, pues en coordinación con las instituciones, Bilbao estableció el plan Bilbao Aurrera. A los servicios sociales nos tocó un poquito más de 2 millones que estamos trabajando en 4 líneas, en ayudas especiales, en un programa de acompañamiento con personas mayores, viviendas comunitarias, personas sin hogar y atención a familias sin vivienda. Bueno, especialmente en estas dos últimas líneas, pues estamos trabajando. Concretamente, ha habido una adaptación bastante importante respecto a los turnos presenciales y no presenciales en los comedores sociales. Como veis, se ha requete desdoblado los turnos presenciales y se ha mantenido lo que ahí se llama turno cero. En los 3 comedores sociales se ha mantenido un turno donde se hace una distribución de tupper, y el resto de los turnos, tanto de comidas como de cenas, se han reducido aproximadamente entre 25 y 30 personas, en grupos de 25 y 30 personas. Por otro lado, los proyectos que hemos llamado de salida, pues además de mantenerse los servicios residenciales que ya funcionaban, que ya teníamos de manera permanente, como están ahí, pues se han puesto en marcha desde junio una serie de proyectos que en algún caso, que suman un total de 290 plazas nuevas de distintos tamaños, como veis ahí, y gestionado también por entidades sociales que ya tienen experiencia en este tipo de proyectos. En realidad son 290 plazas que están en la mayoría de los casos acompañadas de proyectos de actividad de formación y que en principio, pues como ya se ha comentado, duraban hasta el 31 de diciembre y ahora estamos trabajando para que continúen al menos hasta, como ha establecido el Gobierno, hasta junio de 2021. En este momento, por lo tanto, tenemos una totalidad de plazas de 494. Como conclusión, valoración, aprendizajes que nos han puesto desde el SIS para la jornada, podríamos decir las siguientes. En atención a personas sin hogar, creemos que la presencia física. Estas valoraciones están hechas claramente desde la experiencia, es decir, como gusta decir en los últimos tiempos, diríamos que son evidencias, no son especulaciones. La presencia física ha sido imprescindible. Esto puede resultar una obviedad, pero en el ámbito de los servicios sociales quizá no lo sea tan obvia. Los profesionales han dado la cara, o sea que no podemos decir otra cosa que agradecimiento, felicitación y aplausos. ¿Por qué? Por su responsabilidad y por su compromiso. Por otro lado, valoramos que el proceso realizado ha sido un proceso suficientemente ágil, suficientemente ordenado y entendemos que razonable. Otra clave, la colaboración público-privada ha sido fundamental.
También con las entidades del tercer sector, por supuesto, y también con la empresa privada. La empresa privada también ha mostrado, en unos cuantos casos, ha mostrado sensibilidad y ha colaborado con una serie de productos. La cooperación interáreas, en el caso del ayuntamiento, nuestra experiencia la valoramos muy positivamente. Concretamente, todo lo que ha tenido que ver con el área de salud, con el área de seguridad ciudadana, con servicios generales por toda la disposición de equipamientos, etcétera, y con economía y hacienda. Fundamental. Y por otro lado, otra conclusión que sacamos es que esta atención, esta cercanía, esta vinculación durante estos meses nos ha permitido también un mejor conocimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y nos ha facilitado el ir haciendo propuestas más personalizadas a las personas. Ciertamente hemos utilizado, este año tocaba recuento en la comunidad autónoma, recuento de personas sin hogar, este recuento bianual, y hemos aprovechado para hacerlo en este momento. Otra conclusión que sacamos tiene que ver con la normalización y con la aceptación social. Podemos decir que con las peculiaridades oportunas, las personas sin hogar han vivido lo mismo que el resto de la población en sus casas. Es decir, se han manejado entre el miedo y la esperanza, con frustración, con aburrimiento, con diversión, con conflictos, etc. Y para finalizar, pues no podemos obviar que también hemos tenido unas cuantas dificultades. O sea, esto no es fácil, esto no ha sido fácil, y la gestión interna en los dispositivos, tanto en aspectos como comportamientos, a veces violentos, a veces incívicos, como riesgos de contagio de los profesionales, como ya lo he comentado antes, la peculiaridad de gestión de la época de la celebración del Ramadán, etcétera, y otras que podíamos alargar, pues es verdad. Todo esto conlleva bastantes dificultades. Vale, cuando tengamos pues más tranquilidad, no sé si eso va a llegar, seguramente que tendremos que hacer pues un poco de reflexión y un poco de debate, porque seguramente habrá unas cuantas cosas que haríamos de otra manera, que haríamos de otra forma. Pero bueno, todo esto lo iremos haciendo poco a poco. Y nada, hasta aquí. Eskerrik asko.